Todos tenemos una historia que contar, y es por eso que traemos para ustedes entrevistas con personas de diferentes disciplinas con el fin de conocerlas y aprender. La relación de humano a humano es de lo más poderoso que tenemos, y queremos aprovechar para grabarlo y traerlo para ustedes. Bienvenidos a Se Busca Amigo para Platicar. Bienvenidos amigos a otro episodio de Se Busca Amigo para Platicar, y en esta ocasión tenemos como invitada a Ana Isabel Cepeda. Ella es periodista hermosillense que radica actualmente en Canadá. Es amante del metal y una excelente tuitera. Pues a mí se me hace que compartes contenido bastante interesante y pues nos platicas ahí toda tu vida foránea y todas las anécdotas que tienes. Entonces por eso me animé a invitarte acá también para que nos cuentes tu historia, qué es lo que has vivido por allá, también acá en Hermosillo, lo que viste en tu época de reportera y todo lo que estás haciendo actualmente. Entonces pues bienvenida a Se Busca Amigo para Platicar. Bueno, pues muchas gracias. Tengo que decirles que estoy un poquito nerviosa porque a pesar de que trabajé mucho tiempo como reportera, me impone un poquito ver las cámaras y saber que se está grabando mi voz. Pero estoy contenta también de conocerte. Tenía ganas de conocerte ya en vivo. Habíamos estado ahí platicando, tuiteando, sí. Entonces, es una de las partes que más me gusta de estar en redes sociales, conocer a la gente ya en vivo. Sí. Eso me gusta bastante. Sí, sin duda, yo también coincido contigo. A mí me encanta mucho estar en las redes sociales, pero es como que la parte donde los conoces, pero es como la conexión, pues. Pero lo importante es ya detrás de la computadora, del celular, ver, conocer las personas realmente como son. Por eso también decidí invitarte y queremos saber, primero, cómo inicia tu historia. ¿En qué momento decides, primero que nada, pues dedicarte al periodismo? ¿Cómo elegiste la carrera? Si hubo algún momento exacto, no sé, ¿cómo decidiste iniciar? Es bien curioso que yo siempre he estado muy ligada al periodismo. Okay. Yo digo que el punto en el que yo decidí ser reportera fue porque mi papá es muy amante de las noticias, okay, especialmente del periódico. Yo me acuerdo que él se iba muy tempranito en las mañanas y se compraba, no un periódico, se compraba todos los que había en ese entonces, y pasaba la mañana con su taza de café y hojeando todos los periódicos. Y así como él iba dejando periódico por periódico, yo los tomaba. Okay. Y yo me ponía a leer. Y yo decía, yo quiero que mi papá me lea. Yo quiero estar ahí y quiero que él me lea. Okay. Entonces, desde la primaria te puedo decir que yo empecé a escribir. Empecé en concursos, en todo lo que fuera de escritura, yo estaba ahí metida. Okay. En secundaria, igual lo mismo. Hicieron un proyecto de periódico escolar y la primera que estaba ahí, la Ana Isabel. Okay. Ahí tenía que estar. Y así empecé. Un dato curioso es que cuando yo estaba en la secundaria, uno de los maestros que nos estaba dando un curso, porque nos dieron un curso primero de periodismo a los que estábamos interesados, después se convirtió el maestro mío en la universidad. Okay. O sea, eso se me hizo muy curioso. Y bueno, a partir de ahí mi enfoque era, yo quiero trabajar en el periódico. Y así lo hice. Estuve trabajando casi 3 años para Periódico El Imparcial. Okay. Estuve también trabajando para Proyecto Puente en Uniradio. Estuve trabajando en TV Azteca. Ahí tuve un poquito de conflicto porque soy también un poquito detrás de las cámaras, ¿no? Okay. Me gusta más estar detrás. Ajá. Pero igual son experiencias muy interesantes que viví y que en algún tiempo me gustaría retomar. Yo creo que por eso estoy tan activa ahí en Twitter, porque me gusta mucho escribir, sí, me gusta compartir mucho con la gente, compartir ideas, discutir, aunque a veces hay algunas veces se convierten en peleas también, sí, pero me gusta escribir y que me lean. Eso es el punto del por qué yo estoy ahí en redes sociales. Sí, sin duda tienes, como dices tú, ese punto, porque la manera en cómo escribes los tweets son muy distinto a lo que las personas que a lo mejor no estudiamos periodismo lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Pues tus hilos, como se llaman ahora, ¿no? Sí. Pues tienden a ser bastante interesantes, ¿no? Y los has compartido de las historias que has vivido por allá en Canadá y que se me han hecho bastante interesantes, uh-huh, como una que se me quedó muy grabada fue
la pareja que asesinaron hace poco allá, que eran extranjeros y todo el seguimiento que se les dio por todo. Entonces fue bastante interesante. Digo, fue una tragedia, pero fue la manera como lo relatabas fue muy entretenida. Y pues qué bueno que tuviste la oportunidad de muy pequeña ir como con esa guía, porque muchos no tenemos esa fortuna o esa suerte. Entonces tú me comentabas ahorita, oye, que estudiaste comercio, porque haces un podcast. Entonces no suele ser como que un camino que todos sigamos desde muy chiquitos, pero qué bueno que hay personas como tú que sí lo han podido hacer. Sí. Sé que ahorita no te dedicas tanto de lleno al tema del periodismo, pero como dices, lo sigues haciendo a través de redes sociales. Entonces, qué padre. Ahora también, pues, vives en Canadá. ¿Cuántos años estás viviendo allá? Pues mira, les voy a contar un poquito de la historia. Yo, la primera vez que fui a Canadá fue en 2012. Yo fui como vacaciones, porque es otra cosa que me gusta mucho hacer a mí. Me gusta mucho viajar y me gusta mucho conocer otros lugares. Entonces, junto a una amiga, decidimos que ¿por qué no ir a Vancouver? Ya íbamos bastante a Estados Unidos y dijimos, ¿por qué no cambiar? En ese entonces estaban un poquito más estrictas las reglas y las leyes para viajar a Canadá. Había que tramitar visas. Ahorita afortunadamente no hay eso ya con tu pasaporte mexicano ingresas al país. Y nos llevó como unos 3 meses estar en papeleos, estar preguntando aquí y allá, buscando guías de que a ver cómo nos vamos, qué tenemos que hacer. Sí. Bueno, total que lo logramos. Nos fuimos a Vancouver, estuvimos allá 11 días de vacaciones y la verdad que yo me quedé picada, diríamos aquí, ¿no? Los hermosillenses. Me quedé, ¿qué es esto? Nunca había visto algo tan verde, una ciudad tan verde, tanta agua y tanto frío. No lo había experimentado antes y se me quedó en la cabeza de que yo quería regresar ahí, a vivir, a estudiar, no sé, a algo, pero yo quería regresar. Y a los meses estaba un poquito cansada del trabajo que tenía de reportera, porque es un trabajo que te consume prácticamente el día entero. Tienes que estar a la orden, a la hora que surja la noticia. Estaba un poco cansada y dije, bueno, ¿por qué no busco la posibilidad de ir a estudiar allá? Y así fue como lo hice. Encontré escuela de inglés, empecé con mis trámites de nuevo para sacar una visa ya no como turista, sino como estudiante. Me la otorgaron y me fui. Junté todos los ahorros que tenía y me fui. ¿En qué año fue ese? Ese fue en 2013. Después, sí, al siguiente año. Y así estuve por años. Iba y venía, me cansaba del trabajo que tenía en Hermosillo y me iba para allá, me quedaba un tiempo, me regresaba, se me acababan mis ahorros y me regresaba a trabajar. Y ¿no trabajabas en ese momento en Canadá? En ese momento no podía, sí, no podía porque tenía mi visa de turista o de estudiante. Entonces, súper prohibidísimo. Tienes que hacer eso en cualquier país, ¿no? Sí. Hasta que dije, bueno, me gusta mucho este país, ¿por qué no quedarme y hacer mi vida? Empezar aquí, una vida aquí. Saqué mi visa de turista. Aquí viene un punto en el que no lo recomiendo, pero lo platico porque es lo que yo tuve que hacer para estar en Canadá. Ok, a ver. Entonces, saqué mi visa de turista y me fui a Canadá. Busqué trabajo. Cuando no se puede buscar trabajo así, hay mucha gente que lo hace, pero no es lo más recomendable. Busqué trabajo, encontré a una persona que me dio el trabajo y estuvo de acuerdo en estarme pagando por debajo del agua. Okay. Sí. Esto nunca lo he contado, lo estoy contando aquí. Y así estuve. Pedía extensión de permiso, que los permisos son por 6 meses, tu permiso de turista. Me dieron uno y seguí trabajando como turista. Después pedí otro permiso, se me agotó y pedí otro permiso. Entonces así me aventé como 1 año y medio prácticamente, como turista y trabajando por debajo del agua. Hasta que salí del país y al ingresar de nuevo me detiene migración.
y checa mi permiso y pues checa en la computadora y se da cuenta de que tengo 1 año y medio en Canadá de turista, supuestamente no haciendo nada. Y me dice el oficial, oye, tú estás viviendo más tiempo aquí que en México, ¿cómo le haces? Ya le pareció algo sospechoso. Le dije, bueno, estoy viviendo de mis ahorros. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes seguir así aquí en este país. Si quieres seguir aquí necesitas tramitar tu residencia, porque no puedes seguir así. Y se compadeció de mí en ese momento y me dijo, te voy a dejar pasar, pero esta es la última vez. Si no tramitas tu residencia, tú no puedes quedarte aquí. ¿Qué hiciste en ese momento? Bueno, después de que se me bajó la sangre a los pies y se me subió de regreso, pues dije, es verdad, yo no tengo por qué estar así aquí. Y a partir de ahí dije, bueno, voy a tramitar mi permiso como trabajadora y voy a aplicar para mi residencia permanente. Afortunadamente mi visa de trabajo llegó a los 4 meses de que yo apliqué, entonces ya mi jefa ya me pudo hacer trabajadora legal. Esta situación que yo viví, yo creo que la viven muchos mexicanos. Sí. Y porque pues tenemos la necesidad de hacer algo, de generar dinero. Y con esa visa es con la que yo estoy entrando y saliendo de Canadá actualmente. Y mi proceso para convertirme en residente permanente está todavía en curso. En febrero cumplo 2 años de que estoy en ese proceso. Les tengo que decir que es un proceso difícil, largo, es de mucha paciencia. Yo a veces no soy nada paciente y sí me desespero bastante de que no tienes noticias. A los meses te piden algún documento extra o te piden, ¿sabes qué? Necesito que te vayas a hacer exámenes médicos y me envíes los resultados. O necesito que me demuestres que no tienes antecedentes penales en tu país de origen y también que no tienes antecedentes penales aquí en Canadá. Entonces son muchos detallitos para poder convertirte en residente de ese país, pero yo confío que ya ingresando el próximo año ya pueda tener yo esa tarjeta de que me convertí en residente de Canadá. Excelente, pues sin duda, pues toda una odisea, como dices, ¿no? De trámites. Y toda una aventura, sí. Y aún así, siendo un país, pues ahora sí que digamos de primer mundo, un país desarrollado, aún así hay trámites burocráticos igual que aquí en México, ¿no? Entonces qué frustrante. Y mucho más costosos que en México. Me imagino. Es muy costoso. Sí, más rigurosos también, ¿no? Como dices, hasta exámenes médicos, o sea, te quedas como que ¿para qué? Tal vez los antecedentes pudiera entenderse, pero exámenes médicos a veces sí como que... Pero bueno, ya son de acuerdo a las regulaciones de cada país y algo tendrá que ver por ahí. Y sin duda, ojalá que con el Tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar nuevamente, pues puedan en un futuro no muy lejano tener algo como lo que se tiene en Europa, ¿no? Que según esa era la idea, que sea un Tratado de Libre Comercio al principio, pero se van evolucionando hasta llegar a países como la Unión Europea, donde más bien los países que están en la Unión Europea pueden transitar libremente sus habitantes, ¿no? Claro. Entre ellos. Entonces ojalá que en un futuro no lejano las personas que viven en México puedan viajar a Estados Unidos o Canadá y viceversa de manera libre, ¿no? Igual lo ideal sería en todo el mundo, pero pues sabemos que siempre hay conflictos ahí entre gobiernos y es difícil, pero por lo menos acá en estos 3 países ya se ha dado el primer paso. Ahora se cambiaron algunas cosas, se está renovando este tratado y ojalá que en un futuro pues haya más libertad, no solo de comercio sino también de las personas, porque como dices tú, pues a lo mejor en tu caso fue porque te gustó el país, te sentiste a gusto, trabajas allá a gusto, pero hay personas que tienen a su familia allá, ¿no? Sobre todo en el caso de Estados Unidos, sabemos que en Canadá también viven muchos mexicanos, pero pues Estados Unidos siempre lidera, sí. Ajá. Entonces, por el tema familiar muchas veces sí no se separan familias y hay personas, incluso dentro de mi propia familia me ha tocado ver personas que mueren sus padres y ellos están allá y ni siquiera pueden venir a verlos en su funeral, entonces es algo muy difícil.
Y ya estando allá, pues tienes ya algunos años y has visto la cultura canadiense y la cultura mexicana. Entonces me imagino que has podido madurar y entender mejor pues a los seres humanos, no sé cómo explicarlo, cómo funciona el mundo en el que te desenvuelves, porque vives entre dos culturas bajo tu propia óptica. ¿Cómo entiendes tú ahora las culturas? Porque es difícil, ¿no? A veces, y me tocó, yo soy de Obregón y tú sabes, siendo de Hermosillo, cómo son los de Obregón, que sí, todo siempre es traen mejor. pique, sí. Entonces, y a mí me pasaba cuando yo viví 19 años en Obregón antes de irme a Mazatlán, y sin duda pues para mí obviamente la comida de Obregón era la mejor, el equipo de béisbol era el mejor, todo era lo mejor ahí. Sí. Y cuando sales a probar otras cosas, pues te das cuenta que sí es diferente, pero en tu caso, o sea, además de que saliste a un lugar distinto, fuiste a una cultura totalmente distinta. Entonces, ¿cómo funciona bajo tu propia óptica el mundo ahora? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo viviendo ya de lleno en Vancouver sin estar yendo y viniendo a México, ya tengo 3 años que visito nada más Hermosillo por esta época, por Navidad y Año Nuevo, para estar con mi familia. Y sí, es verdad, yo cuando llegué a Canadá, yo iba con una mentalidad completamente diferente. Mi mentalidad era otra. La mentalidad con la que crecemos aquí la mayoría de los sonorenses. Sí. Como tú dices, que somos los mejores, que tenemos la mejor comida, los mejores tacos, lo mejor todo, ¿no? Es como estar constantemente en competencia. Sí. Y en competencia hasta con el vecino. Esa mentalidad de estar criticando también, de todo me parecía raro a mí, todo me parecía diferente. Y bueno, poco a poco vas conociendo gente, te vas dando cuenta, y gente de todo el mundo, no solamente de Canadá, porque ahí Vancouver es una ciudad bien cosmopolita que reúne gente de todas partes del mundo. Entonces conoces muchas culturas. Una de las cosas que más me gusta a mí de Canadá es que puedes hacer, decir y pensar lo que quieras y nadie, pero absolutamente nadie te va a decir nada. Eso es una de mis cosas favoritas. Entonces yo poco a poco como que fui adoptando también esa mentalidad de, bueno, si a esta persona le gusta estar vestida de negro, pues es su gusto. Claro. Uno que tiene que estarse metiendo, ¿no? O esa persona le gusta solamente comer plantas o solamente comer frutas, pues que lo haga adelante, es su vida. Claro. Y yo creo que eso nos falta un poquito a nosotros como sonorenses. No quiero decir como mexicanos, porque no quiero generalizar tanto, ¿no? Yo he vivido aquí en Sonora prácticamente toda mi vida y por lo general así somos. Sí. Y bueno, yo decidí cambiar eso porque me gustó no ser juzgada. Digo, bueno, si no me gusta ser juzgada a mí, yo no voy a juzgar a nadie tampoco. Entonces, está interesante vivir, como tú dices, entre dos culturas, porque ves diferencias y ves que puedes cambiar, en que puedes mejorar. Tomar lo mejor de cada uno. Sí, así es. Me parece excelente y como lo dices también, ¿no? Quitarnos las etiquetas y quitarlas a los demás para dejar de juzgar y empezar a convivir. Yo también me pasó igual, porque yo siempre la digo como, que ahorita ya me da risa, ¿no? Pero en aquel momento cuando yo vivía en Obregón, yo decía que nunca iba a vivir en Mazatlán, nunca iba a vivir en Hermosillo. Entonces ya viví más de 5 años en Mazatlán, mi esposa es de Mazatlán, mi hijo nació en Mazatlán y ahora vivo en Hermosillo. Entonces, y me encanta Hermosillo también y he conocido personas increíbles, porque aquí inicié mi podcast y la mayoría de los invitados han sido gente de aquí de Hermosillo. Y ahorita es cuando, o sea, como dices tú, me quité como que esa venda de los ojos y dije, o sea, si realmente dejáramos de pelearnos por los mejores logos y el mejor equipo de base y no sé, todo lo que nos peleamos, y nos uniéramos como sonorenses, o sea, podríamos tener a Sonora como una potencia, como lo ha hecho Nuevo León, lo ha hecho Jalisco, que también, digo, seguimos siendo mexicanos, tanto los de Nuevo León y todo, pero sin duda se nota el desarrollo de Monterrey, por ejemplo, de Guadalajara y de la Ciudad de México, que siempre son las 3 ciudades punta de lanza de desarrollo en México. Pero ¿por qué no podríamos tenerlo aquí en Sonora, a lo mejor en Hermosillo? No sé, o sea, vivimos de aquí en Hermosillo a 3 horas de Estados Unidos.
Entonces sí necesitamos unirnos como sonorenses, como mexicanos y empezar a ver por el desarrollo de México, pero seguimos siendo pues una sociedad que está acostumbrada a que el gobierno les resuelva sus problemas y creo que ya debemos dejar eso de lado porque pues ya nos dimos cuenta que no, ningún gobierno nos va a resolver todos los problemas. Ya probamos todos los sabores y colores de partidos y nos estamos dando cuenta que sigue siendo lo mismo, entonces es hora de que nosotros, sobre todo nosotros los jóvenes, pues empecemos a tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, pues ahí sí me gustó conocer tu manera de ver el mundo ya desde otra cultura, ¿no? Porque ya como tú lo dices, o sea, ya cuando estás allá te das cuenta qué es lo que estaba mal acá, o sea, sales de tu zona de confort, pues esa es la palabra. ¿Qué problemas estás tratando de resolver en tu mundo actualmente, en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? Primeramente, quiero acabar con el proceso de residencia. Okay. Eso, es, como te digo, es de paciencia y yo a veces siento que mi paciencia se agota. Como que ya quiero estar allá totalmente legal, no quiero estar renovando permisos. Okay. Creo que ese es es como que mi deseo de Navidad. Perfecto. Y mi deseo de Año Nuevo. Otro problema, ¿qué podría ser? No sé, a ver, repíteme la pregunta. ¿Qué problemas estás tratando de resolver actualmente en tu mundo en general? A lo mejor, como lo comentabas ahorita, no juzgar a las personas si quieren ser veganas, si quieren vestir de alguna manera. No sé si tengas algún otro, no sé, a lo mejor en el tema político, no sé, social. ¿Qué será? No sé. Ahí sí me dejaste pensando. No sé, creo que esa parte de no estar criticando por gustos o por formas de vida, eso ya quedó superado en mí. Y creo que también tiene que ver un poquito con madurar. Okay. ¿No? Entre más vas creciendo y más vas viendo cómo es la vida, y entre más te haces adulto, yo creo que esa parte se va superando poco a poco. Aunque he visto en redes sociales gente que de plano ya es su forma de vivir, ¿no? Estar criticando y quejándose, sí. Pero bueno, yo creo que eso nada más, ¿no? Trabajar más es lo que quisiera también. Y eso. Okay. ¿Y qué harías si no tuvieras miedo? Si no tuviera miedo, creo que no tengo miedo. Creo que no tengo miedo porque, como te platiqué la historia, como estuve viviendo, ¿no? Que me aventé. ¿Cuando te fuiste tú sola? Sí, yo sola. Ya la segunda vez que yo me fui, ya tomé rumbo yo sola. Okay. ¿Y cómo superaste el miedo a lo desconocido? Porque sin duda, pues irte a vivir a otra ciudad, digo, yo ya lo viví, experimenté, pero, o sea, seguía estando en México. Por ejemplo, yo también viví en Querétaro y ahí sí me fui yo solo tenía un amigo que fue el que me ayudó para que me fuera allá. Viví como una semana con él y después me fui yo solo. Entonces es muy distinto. De hecho, me imagino que ubicas a la banda Nunca Jamás, sí, que tocan rock agropecuario. Van a tocar, de hecho, los quiero ir a ver, nunca los he visto. El otro viernes, ¿no? Sí. Yo también quiero ir. Y pues tiene una canción que se llama Extranjero en mi país, que habla como más que nada de los sonorenses o gente de acá de esta región del noroeste, que cuando se van a vivir, por ejemplo, al centro del país. En mi caso me pasó algo similar, porque, por ejemplo, yo miraba supermercados que a lo mejor sí son igual, ¿no? Que hay aquí también, pero los productos que vendían no eran iguales. O sea, yo era de que llegaba al área de carnes, por ejemplo, y no eran las mismas marcas, o diferentes cosas que venden, hasta refrescos de diferentes, y yo me quedaba de que, o sea, qué rollo, literalmente te sientes como un extranjero en tu país. Pero en tu caso sí era totalmente distinto porque se hablaba otro idioma, incluso se habla francés también, no sé si en la región de Vancouver también o en Vancouver no tanto, okay. Es más inglés casi 100%. Okay. Pero igual también, como dices, hay personas de todo el mundo, entonces vas a escuchar. De hecho, yo también ahí en Querétaro, está ahí cerca de San Miguel de Allende, donde hay muchos extranjeros.
Y hay un centro comercial en el que fui y había personas hablando así, o sea, no nomás inglés, de italiano y otros europeos, y yo sí que me quedé que, wow, o sea, literalmente donde estoy, o que se iba por el centro, yo vivía como a 2 cuadras del centro, y había personas indígenas hablando en su idioma, en su dialecto, cosa que, por ejemplo, aquí en Obregón tenemos a la comunidad yaqui, o aquí cerca tenemos a los seris, pero tú no vas por el centro y vas escuchando a ellos hablar en su idioma. No y allá sucede. sí está muy arraigada su cultura. Entonces literalmente te sientes fuera de onda porque no estás acostumbrado. Entonces, ¿cómo superaste tú el miedo a eso? A llegar a una ciudad donde no conocías a nadie, donde su lengua principal no era el español. ¿Cómo le hiciste y las comidas? Todo era totalmente distinto, el clima. Sí. El principal miedo que yo tenía, que me provocaba esta ansiedad, era el idioma, el inglés. Porque aquí en Hermosillo y en México pues estudiamos inglés. Muy básico, ¿no? Pero es súper básico, ya que te enfrentas a la realidad, dices, no le entiendo, no sé qué dijo, no sé cómo contestar, no sé cómo pedir. Y aparte, pues te pones nervioso, ¿no? De que no sé, o la voy a regar. Sí. Sí existe ese miedito. Y yo te voy a decir que yo fui a varias escuelas, no fui solamente a una. Fui a varias escuelas y de inglés. Fui ¿Allá también... o aquí? No, allá. Okay. Fui también a... Hay unos como... hay unos... Le llaman como community house. Okay. Es donde se reúnen... grupos de ayuda. Se reúnen vecinos y okay. hacen diferentes actividades. Okay. Y una de esas actividades era ir a practicar tu inglés con ellos. Vale. Entonces yo me iba 1 vez o 2 veces por semana a esos grupos. Y era muy chistoso porque por lo general iban muchas señoras. Iban muchas señoras y se ponían a platicar cosas o de temas que no me interesaban mucho, o a veces me sentía hasta atacada. Porque empezaban a hablar de que los millennials nada más quieren estar en su teléfono y que redes sociales, y yo no me atrevía tampoco a darles la contra. No, eran personas mayores. Mi intención y la intención de ellas también era practicar un poco de inglés, pero sí sentía que me quedaba un poquito relegada. Okay. O que no sentía que no me podía expresar como yo quería. Entonces, la manera que yo encontré para poder practicar y mejorar el inglés fue hacer amigos. Okay. Hacer amigos, a mis compañeras de trabajo las hice prácticamente mis amigas, y te puedo decir que el lugar en el que yo aprendí más inglés fue en el trabajo. En el trabajo y sacando curas, como diríamos. Sí. ¿No? Esa fue mi mejor forma, y poco a poco se me fue quitando ese nervio, ese miedo de expresarme. Excelente. Y hablando de ese tipo de miedo, ¿cómo lidias tú con tus debilidades? Sobre todo, pues, como te digo, allá en otra cultura donde a veces sí te sientes como inseguro. Ahorita me imagino que ya lo superaste, como dices, ¿no? Ya tienes varios años, ya se te quitó algunos mieditos, pero cuando recién llegabas, pues como decimos también, no estamos como que muy cerrados a veces, ¿no? Ibas como que muy cerrada tal vez, porque pues ya tenías toda una cultura de decir, la mejor carne está en Sonora, aquí está muy mal, no sé. ¿Cómo esas debilidades que tenías cuando llegaste, a lo mejor nomás era la del idioma, o no sé si tenías alguna otra? ¿Cómo? Principalmente era el idioma, y después, como dices, adaptarse, que te tienes que adaptar a un mundo completamente diferente. Pero en este caso, como era lo que yo estaba buscando, puedo decirte que no me fue tan difícil el adaptarme. Sí, porque si es tu decisión, tú buscas la manera de cómo encajar aquí, de cómo meterte allá, de cómo hacer cosas. Entonces, en ese sentido no me fue tan difícil. Ok, no, pues qué bueno que lo superaste, y que, como dices, no fue tan difícil en un inicio, porque sí, la verdad, irte solo, no sé si me animaría yo a totalmente irme a otro país. No sé si podría por todas el choque cultural, ¿no? que pueda. Y ahí hiciste una actividad que ahí fue cuando yo te conocí en Twitter, cuando
subiste un hilo donde fuiste a vender tacos, creo, a un show de metal, ¿era o no? Era un festival. Un festival. Sí. ¿Y cómo surgió tu idea? Digo, me imagino, obviamente eres sonorense, pero ¿cómo fue? No sé, ¿allá hay una comida similar o no sé? Me imagino que también comen carne, pues obviamente, pero tal cual, así como los tacos de carne asada con tortillas de harina, ¿hay algo similar o...? Creo que no había nada similar y por eso fue el éxito. Yo pues ya tengo cerca de 3 años trabajando en una compañía que se dedica a hacer productos veganos. Okay. Y yo siempre estoy buscando algo más que hacer. Y dije, bueno, actualmente yo trabajo de lunes a viernes y me quedaban los fines de semana libres. Y decía, yo quiero hacer algo más, necesito hacer algo, sacarle provecho al fin de semana. Y en alguna ocasión anunciaron que iba a haber un festival del taco. Okay. Muchos restaurantes se reunían en un parque y vendían tacos. Y era un poco ahí con cultura mexicana también, porque hacían funciones de lucha libre y había piñatas y muy agringado el asunto, pero no dejaba de ser un festival de tacos. Okay. Y dije, bueno, pues me gustaría vender tacos, ¿no? Enseñarles nuestros tacos. Apliqué y me dijeron, ok, vente. Pedí tortillas de aquí de Hermosillo. Okay. Unas personas de aquí de Hermosillo fueron a visitar Canadá y les dije, oigan, ¿no me pueden hacer un favor? Tráiganme tortillas de harina. En ese entonces no las hice yo. Okay. Y me llevaron las tortillas y lo demás pues es fácil de conseguir, ¿no? Sí. Carne y verduras. Había alrededor de unos 30 stand de tacos. Fui la primera a la que se le acabaron los tacos. Se acabaron. A partir de ahí, me acuerdo que hice unas pequeñas tarjetitas con mi nombre y mi teléfono. Y a partir de ahí, gente me empezó a buscar. De que, oye, voy a tener una fiesta en mi casa, ¿no te interesa venir a hacer tacos? Y yo, claro que sí. Y hacía mis paquetes de tacos y todo. Okay. Pero era muy esporádico. Okay. ¿En qué año sería esto? Sería en 2016, yo creo, cuando empecé. Como 3 años. Sí, era súper esporádico. Y este año pasado, bueno, más bien este año, me empezaron a buscar otra vez. Okay. Y surgió este festival de metal, que estaban buscando gente que quisiera vender comida, para los asistentes al festival. Dije, bueno, aquí está otra oportunidad que tengo. Les dije que yo podía ir. Era fuera de Vancouver, era un pueblito que ahorita no me acuerdo el nombre, pero era fuera, sí se tenía que viajar unas cuantas horas. Pues ahí te voy con todo mi equipo de tacos. Y era un festival de 2 días. Y fíjate que antes no se me había ocurrido subir fotos de que, hey, miren, estoy vendiendo tacos acá. Hasta ese momento, ¿por qué? No sé. Se me hizo algo curioso. Y dije, bueno, lo voy a compartir en Twitter. Y la verdad no pensé que fuera a causar tanto impacto. No voy a decir que se hizo viral, porque no alcanzó los números para hacerse viral, pero sí llamó la atención de mucha gente. Sí. Yo creo que en esos 2 días yo subí cerca de 1500 followers. No sabía yo qué estaba sucediendo. Subí un tweet y un montón de retweets, un montón de likes, un montón de gente que me felicitaba. Les llamó mucho la atención. ¿Fue en su mayoría gente de acá de México? Sí, de México. Sí, fue de México. Mis redes sociales yo las mantengo muy mexicanas. Okay. Es como lo que me liga ahorita a Okay. México, ¿no? Sigo a personas mexicanas, más que nada, y de Hermosillo. Okay. Es lo que es mi conexión aquí con mi ciudad. Okay. Y bueno, llamó mucho la atención de la gente y yo seguí subiendo mis historias. Me fue muy bien, vendí muy bien esos 2 días. Incluso llamó tanto la atención que incluso de un periódico local de ese pueblo me quisieron hacer una entrevista cuando había otros vendedores, pero creo que les llamó la atención que eran tacos los míos, porque los demás eran hot dogs y hamburguesas, lo típico. Sí. Lo típico. Y se empezó a correr la voz ahí entre los asistentes al festival de que están bien buenos estos tacos. Ahí se hizo las tortillas a mano.
Hice las tortillas, duré como 2 días yo creo haciendo tortillas. Creo que eso también fue lo que les llamó mucho la atención, de que, hey, hace las tortillas a mano. Y me hablaron también de medios de comunicación de aquí de Hermosillo, algunos amigos míos reporteros que querían publicar algo. La historia. Sí, ajá. Y también después al tiempo salió un videíto, no sé si lo viste, donde me entrevistaron y pusieron algunos videos y fotos del festival. Okay. Y también ahí me cayeron otros poquitos de seguidores, mucha gente felicitándome. A mi mamá la felicitaron como nunca en su vida por haberle enseñado a su hija a hacer tortillas. Sí, no, sin duda las tortillas de harina son un emblema, yo creo, de aquí de Sonora, porque es algo, no sé cómo hayan sabido el sabor, bueno, no sé cómo explicarlo, porque muchas veces se habla de que la harina y el agua y la altura y no sé, ¿no? Ya sabes tú las recetas de las mamás. Pero sí, sin duda unas tortillas hechas a mano nunca se van a comparar con unas que... Eso es otra cosa que me pasaba cuando me fui a Querétaro, o sea, buscaba tortillas de harina y lo único que había eran estas tortillinas, estas ya prefabricadas y pues no se comparan jamás. Esa marca no se nombra aquí en Sonora. Sí, no, o sea, para nada, pero era lo más cercano que tenían tortillas de harina, ¿no? Sí, fue como que es algo muy, muy distinto, pues por eso me imagino que también fueron un éxito, porque la carne pues en sí pues es carne, y sin duda pues también aquí tenemos carne. De hecho yo tuve a Haris, que ella es vegana, y la tuve aquí como invitada, y le pregunté que si cómo le había hecho para dejar de comer carne siendo sonorense, porque la verdad es que le dije, cuando yo viví en Querétaro, la verdad es que pues no, la carne no me sabía muy buena, a mí tampoco. Entonces, si hubiera estado allá, pues para mí hubiera sido muy fácil dejar de comer carne, porque la verdad es que no me imagino que deben de haber cortes buenos, pues, pero aquí en cualquier carnicería encuentras carne buena, y allá era más difícil, a veces que compraba comida y la carne parecía chicle, muy dura. Entonces hubiera sido fácil, pero aquí en Sonora, viendo carne tan buena y tantas carnicerías y carne por todos lados, ¿cómo le hacías? Pero sí me contó que no estaba en Sonora en ese momento, pero pues también ya es como dices, cuando es por tu decisión es más fácil, ¿no? Que si lo haces como a la fuerza. Entonces, qué padre que se corrió la voz y que se conoció un poquito de Sonora también por allá. Sí. Y que la parte buena, ¿no? Que también siempre le digo a mis invitados que inicié este podcast porque quiero demostrar que aquí en Sonora, en el noroeste de México, y en México en general, tengo invitados también ya internacionales, pero siempre quiero darle ese punto local de aquí, de Sonora, del noroeste, porque también viví en Sinaloa, y que a mí que Sonora y Sinaloa y las Baja California no somos nada más narco y violencia, que también hay gente buena, hay gente que hace cosas padres, cosas a favor de su comunidad, ya sea algunos a nivel local muy chiquito, pero siempre un granito de arena es algo positivo, ¿no? Entonces, qué padre que hayas podido enseñarles allá a los que asistieron al festival cómo es comer acá y salir del típico hot dog gringo y la hamburguesa de queso y listo. Sí, y fíjate que a partir de ese festival me siguieron invitando a otros. Y ahorita desafortunadamente no hay nada en Vancouver, no hay nada en la calle por el frío y las lluvias. No, me imagino. Entonces llega el verano y se reactiva todo, y es cuando yo aprovecho para activarme también y para estar en búsqueda de festivales o de lugares donde pueda ir a vender. Entonces ese es un plan que tengo también para el verano que viene. Quiero participar en más eventos todavía, así que ahí les voy a estar spameando el Twitter a quien me siga. Muy bien, sí, ahorita al final nos dices todas tus redes sociales y también los vamos a poner en las notas del episodio para que chequen todo lo que comparte ahí Ana, que la verdad está bien interesante. Y pues me imagino que en Vancouver hay una comunidad grande de mexicanos también, ¿no? Tengo varias personas que ubico que sé que están por allá, pero no sé, tú que vives allá, si hay muchísimos mexicanos, no sé si tu relación sea más con canadienses, porque también, ¿no? Existen los típicos que se van a vivir a otro lado, pero se van a buscar la comunidad de mexicanos, o sea, salen de su zona de confort, pero están en su zona de confort allá. Sí. Y hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de mexicanos, vengo a otra cultura, vengo a conocer otras personas, y se van con personas locales o
como dices, ¿no? Hay gente de todo el mundo Sí. y se van a conocer a otro tipo de personas. Entonces, ahora vamos a entrar a otra fase y me gustaría saber pues todos los aprendizajes que has tenido tanto allá como acá. ¿Qué métodos son los que utilizas tú para aprender? O sea, leer, no sé, ves algunos videos. Para aprender Sí, en general. En general. Como buena reportera, yo creo que es con la interacción. Ok. Como se me da mejor a mí el aprendizaje es interactuando Con personas. con personas. Ajá. Me gusta mucho, como te decía al principio, me gusta mucho conocer a las personas en vivo. Ok. No me gusta quedarme solamente en el... es mi amigo de Twitter o es mi amigo de Instagram. Me gusta mucho, mucho, mucho conocer, platicar y de esa forma aprender. Algo que hayas tardado mucho en aprender, pero que te hubiera gustado haber aprendido antes. Inglés. Oiga. Inglés. Les recomiendo muchísimo que desde ya se pongan a... Es más, con tan solo ver la televisión en inglés. Sí. Ves la tele con los subtítulos. Si no entiendes algo, ahorita con el Google, ahí le pones qué significa y se te queda grabado. Sí. Eso. Concuerdo contigo, yo también era de los que, para empezar, no me gustaba el inglés, o bueno, yo decía que no me gustaba y estaba muy cerrado, decía, no se me da, no lo quiero, no me interesa, no me sirve, y ya después dije, caray, sí, creo que la regué y que tuve la oportunidad de haberlo hecho y no lo seguí haciendo y ahorita ya lo necesito y sí lo sé más, lo entiendo más, pero como dices tú, a lo mejor todavía tengo ese miedito de practicarlo. Lo practiqué algún tiempo con personas extranjeras y la verdad es que también ese es el miedo. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Es que me van a juzgar porque hablo mal, mi acento, lo que sea. Pero al menos con las personas, tanto yo vivo en Mazatlán vive mucho, hay una comunidad muy grande de canadienses ahora por el tema del frío, se van a vivir al verano eterno de Mazatlán, en el invierno. Entonces llegaban estos extranjeros y hablaban contigo en inglés y tú les contestabas y no les importaba si pronunciabas mal, al contrario, te ayudaban. Entonces, si te animas, pues te vas a dar cuenta que no es tan difícil y que la gente no te va a juzgar porque, como decimos, ¿no? Tienen esa cultura en la que no les importa cómo vistes, cómo hablas, nada. Entonces, al contrario, en lugar de criticarte, te van a ayudar. Así es, así me ha pasado a mí. Sí he recibido bastante ayuda en el tema del inglés, de gente canadiense que o me corrigen o les da risa alguna cosa que digo incorrectamente, pero al final de cuentas todos aprendemos. Sí, sí, y es viceversa, ¿no? Cuando ellos quieren aprender español, pues también les ayuda. Sí. ¿Hay algo que te gustaría desaprender? Desaprender, creo que, mira, me siento ahorita orgullosa de haber desaprendido a juzgar. Eso. Sí. Eso, estoy orgullosa de mí misma de decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho, como comentabas ahorita, ir a conciertos. Y allá es bien interesante que te encuentras a gente de todas las edades, de todas. Yo admiro mucho a abuelitas que veo en conciertos y de metal, de metal con su vestimenta muy gótica o metalera. Y la verdad es que nadie les dice nada, nadie las está juzgando. Y yo digo, ay, qué interesante. Yo quiero ser así como esas señoras cuando esté grande y que nadie se meta conmigo. Y es más, no solo no se meten, sino que todos son amigos. Todos son amigos con todos. Eso se me hace súper interesante y me gustaría en algún punto que eso también pudiera suceder aquí en Hermosillo. Porque Hermosillo es mi ciudad. Yo en algún punto voy a regresar aquí a mi ciudad y yo quisiera ver las cosas cambiadas. Entonces yo siento que estoy poniendo un granito de arena en eso de no estar criticando a la gente. Excelente. Sin duda yo también concuerdo contigo, ojalá que en México dejemos de ser tan conservadores y empecemos a ser más abiertos. Obviamente no hablo de limitar, pero sí de respetar, ¿no? Porque también el libertinaje, pues sin limitaciones también pudiera ser contraproducente. Pero sin duda hay temas en los que realmente
puedes dejar en libertad, el cómo se viste una persona sin tener que criticarla, el que come. Ya podemos entrar a temas más radicales que te he platicado con otra invitada, pues a lo mejor en el tema de, puedo asesinar a quien yo quiera, pues no, ahí sí ya estás invadiendo la privacidad, el derecho a la vida de otra persona, pero en temas tan simples como el comer, el vestir, el decidir a dónde quieres juntarte, con qué grupo de personas, lo que quieres creer, pues no tiene por qué haber problema, ¿no? Entonces... Y otro tema, fíjate, también hablando ahí de lo mismo, que yo admiro mucho de Canadá, es la apertura y el apoyo a las comunidades lésbico, gay, trans, sí. Todo esto que ha surgido y que se va haciendo más grande cada vez, ¿no? Que surgen diferentes formas de vida y estilos de vida. Envidio, te puedo decir que envidio cómo toda esta gente que pertenece a estos grupos son tratados y los derechos que tienen igual que cualquier otra gente. Y lo comparo ahora con lo que está sucediendo aquí en México con el cuadro sí, de Zapata. De Zapata, sí. Que ya ha habido hasta gente golpeada. Sí. No, hay violencia por un cuadro. Entonces, la verdad, envidio eso y quisiera que también lo tuviéramos aquí en México. Esa apertura, esa libertad de que la gente pueda querer y que pueda estar con quien le dé la gana. Ajá. Así es. Sí, como te digo, en esos puntos no creo que tendría que haber limitaciones ni restricciones, al contrario, pero también debe de haber respeto tanto de la comunidad hacia afuera y de afuera hacia ellos, es un respeto mutuo, pues vaya. Entonces sí, sin duda ojalá que México pronto, que creo que hemos avanzado mucho a como se era hace años, a lo mejor como definitivamente, cuando se vivía en esa época de la revolución, sin duda que el machismo se ha ido disminuyendo, pero todavía hay muchísimo en lo que necesitamos trabajar, porque también hay muchas madres que todavía siguen protegiendo a sus hijos machistas y que es contraproducente oírlo y verlo, pero sí, ¿no? Sin duda. Temas difíciles, pero ojalá poco a poco vayamos superándolo. ¿Qué error agradeces haber cometido, sobre todo en tu experiencia como foránea? ¿Qué error qué? Perdón. Agradezca haber cometido algo que dijeras, ¿sabes qué? Me equivoqué, pero después se convirtió a lo mejor en un acierto o en algo positivo. Yo creo que el error más grande que yo cometí al haberme ido es no haberlo hecho como debía. Este punto que te digo que yo me fui como turista y a ver a lo que me depara el destino, ¿no? Ahí busco, ahí me las arreglo. Yo creo, ahorita viéndolo a distancia, aunque lo veo como un acto también de valentía, también lo veo como un acto de por qué lo hiciste. No hay necesidad de ser tan rebelde, ¿no? Cuando puedes hacer las cosas dentro del marco legal y no meterte en problemas. Así es. Sí, sin duda es algo difícil porque a mí también me ha pasado situaciones parecidas donde dices, me aviento y ahí después veo, pero también es un momento en el que si no lo haces y lo piensas mucho, a lo mejor no te hubieras atrevido. Así es. Entonces, es una balanza y también necesitamos... Ahí sí que de las personas que se les conoce como coach o entrenadores, no de los falsos y esos que te prometen soluciones mágicas, sino de los que realmente te pueden asesorar y de personas que ayudan a otros sin pues obviamente a lo mejor algunos con alguna retribución económica que les tengas que pagar porque sea tu coach, pero que te van a ayudar de manera genuina y te van a ayudar a solucionar todos estos problemas. En tu caso pudiera ser alguien que te hubiera asesorado legalmente para que lo hicieras de una manera bien, pero muchas veces buscamos la información y siempre están los estafadores, están estos, entonces a veces que lo tienes que hacer así, a la y se vaya y después vas viendo cómo lo arreglas, ¿no? Pero pues bueno, lo bueno que ya vas encaminada a solucionar ese problema que tuviste. Sí, y la historia se las estoy contando aquí nada más, no quiero que se enteren los agentes de migración, por favor. No voy a... el primer ministro. Sí, no quiero que le llegue el chisme a Justin, por favor. Sí, por eso lo hacemos en español este podcast, para que no lo escuchen. No lo vamos a subtitular ni nada. ¿Qué consejo podrías darle a las personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú, ya sea en el periodismo o personas que quieran viajar o más bien
irse a vivir a otro país, pero que no saben cómo hacerlo. Como platicamos algo que te hubiera gustado a ti haber escuchado cuando te fuiste o cuando empezaste a estudiar. Bueno, en el ámbito profesional, uno de los consejos que yo les podría dar es que escuchen la vocación que traen. Porque en mi caso, yo, como te comento, desde pequeña traía esa vocación de querer ser reportera, de querer ser periodista, y le hice caso y me ha gustado mucho mi experiencia como periodista. Quiero continuar con ella en un futuro. Entonces, eso, escucha tu vocación, ve a checar. Ya ves que las universidades tienen este tipo de coach, sí, que te ayudan, te orientan un poquito, y así no cometes el error de no meterte a una carrera que no quieres, porque eso sucede muchísimo aquí todavía, que porque tu papá es abogado, el hijo también tiene que serlo, y no es así. Yo creo que esto es más de vocación, de lo que te llama a ti, lo que te gusta. Sí, claro. Y también, al momento, si quieres viajar, si quieres irte a otro país, ya sea como turista o como para quedarte a vivir allá por un tiempo, estudiante, trabajador, lo que sea, empaparte de toda la información que haya, de todas las posibilidades que tienes, cómo hacer las cosas correctamente. Creo que eso es muy importante, informarte. Sí, sin duda concuerdo contigo, y pues ojalá que les sirva a todos los que nos escuchan, que están a punto de entrar a la universidad o que quieren estudiar otra carrera, no sé, o que quieren viajar. Sí, quieren viajar, pues. Y ahorrar mucho dinero, también eso les recomiendo bastante. Sí, sin duda la cultura financiera es un tema que podríamos aventarnos otro capítulo aquí, pero... Sí. Bueno, ¿qué es lo más random que has visto en Canadá o que has vivido allá? Algo que se te haya quedado grabado. Muchas cosas. Y las personas que me siguen en Twitter conocen esta historia. Yo trabajo en un área un poquito complicada de ahí de Vancouver. Casi al final de esa área. Es un área que se llama Hastings. Okay. Y es el única área en la ciudad que está completamente llena y tomada por gente que es adicta a drogas. Okay. Entonces, la fábrica ahí donde trabajo tiene las ventanas de cristal muy abiertas. Entonces puedes ver todo hacia afuera y la gente también puede ver hacia adentro mientras estamos trabajando. Y de repente un día llegó una de las personas que se dedica a hacer drogas ahí en esta calle que te comento, y empezó a acosarnos. Trabajamos puras mujeres ahí. Y empezó a acosarnos, a hacer caras. Si van a mi Twitter, ahí van a poder ver algunos videos y fotos. Entonces, yo creo que eso ha sido lo más random, porque es una situación que no sucede en Canadá. Bueno, debe de suceder, pero no con tanta frecuencia como aquí. De que hombres estén acosando a mujeres o estén molestándolas, no sucede. Y si llega a suceder, las consecuencias sí son graves para estas personas. Pero en este caso, él es una persona adicta, que poco a poco nos hemos dado cuenta que ya no está en sus 5 sentidos de tanta droga, yo pienso, que ha consumido. Y sí, nos acosaba, nos tocaba la puerta, nos decía groserías, hacía gestos, hacía caras que nos molestaban. Y hemos estado llamando a la policía ha estado ahí con nosotros, lo han detenido por días, pero lo sueltan y vuelve a lo mismo. Creo que esa historia en particular es lo más extraño que ha sucedido. Y al principio le teníamos bastante miedo. Y ahorita al final, los últimos días que estuve ahí, fíjate que ese miedo se me calmó un poquito y ya empecé a sentir un poco de compasión por él. Entonces ahorita ya no me gustaría ni siquiera que lo llevaran a la cárcel, me gustaría que lo atendieran. Sí. Creo que ya es un problema mental que hay que arreglarse. Sí, qué difícil, ¿no? Que también, pues aún siendo país de primer mundo, un país desarrollado, sigue siendo pues, países con problemas comunes, ¿no? El tema de la drogadicción, que sin duda se ven en grandes ciudades. Me ha tocado a mí, por ejemplo, cuando estaba en Los Ángeles también, que es una ciudad desarrollada, ver personas así de calle, en situación de calle, y es difícil, ¿no?
De hecho vi hace poquito un comercial de un político de ahí de Los Ángeles, que es de los más influyentes, de ahí no me acuerdo cómo se llama el condado, pero que tiene un hijo de ya de 50 años adicto a las drogas, que vive en la calle. Entonces hicieron como que si ves el contraste, si es un político exitoso de Estados Unidos, pues no tenderías a creer que tiene un hijo que vive en la calle, que es drogadicto y que lo ha intentado ayudar y que tampoco ha podido. Entonces es un tema bastante complicado, porque si países desarrollados todavía tienen esa problemática, que podemos esperar de países aquí como México, donde antes no se miraba tanta violencia porque se tendía a creer que las drogas se fabricaban aquí, pero se mandaban a estos países como Europa, Estados Unidos, Canadá. Pero no, ahora ya vemos que la violencia ya llegó a las ciudades de aquí. Sí. Y por eso creo que los seres humanos debemos tener habilidades o herramientas que nos hagan, pues, no caer en estas tentaciones de las drogas, de la violencia, del dinero fácil. ¿Tú cuál consideras que es la más importante que debería tener cualquier ser humano? ¿Cuál es la habilidad o herramienta técnica que debería tener un ser humano? Habilidades, creo que como seres humanos nos hace falta mucho empatía. Ser empáticos, yo creo que eso me gustaría que todos tuviéramos. ¿Por qué? Porque siento que muchas veces nos vale lo que esté pasando con el de enseguida, y eso lleva a que se generen muchos problemas, pleitos, violencia. Entonces, si fuéramos un poquito más empáticos, a lo mejor podríamos resolver situaciones y no llegar a puntos extremos. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo en el tema de jóvenes, yo tuve también la fortuna de platicar con el director del Instituto Sonorense de la Juventud para este podcast. Y uno de los principales problemas que hay aquí por ejemplo en Sonora, ya ni siquiera nos vamos a ir a México a nivel Latinoamérica, porque también es algo que es a nivel Latinoamérica, el de las principales causas de muerte en los jóvenes, el suicidio. Entonces, el ser empático en la secundaria, en la prepa, también desde luego desde la carrera o en tu trabajo, en los trabajos, sí, te puede ayudar a salvar una vida incluso, ¿no? Claro. Entonces sí, concuerdo con que ser empático es una herramienta muy importante que deberíamos de tener cualquier ser humano. Y ya para ir cerrando, porque podríamos durar otras 5 horas o más aquí platicando, ¿a quién nos recomiendas leer o escuchar o ver? ¿Alguien, no sé, a lo mejor algo que se te haya a ti grabado, algún escritor, autor, músico, no sé, algo que te gustaría recomendarle a la audiencia? Yo soy muy de música, mi vida gira en torno a la música. Y mucha gente piensa, fíjate, que soy nada más de metal y rock y no sé qué, porque subo también muchas cosas de que, vine a tal festival, o voy a ver a quién sabe qué tal banda. Pero la verdad es que mis gustos son muy, muy extensos. Entonces, si quieren que les recomiende música, depende de sus gustos, síganme y ahí les voy a decir. Muy bien. ¿Y a quién admiras? ¿A quién admiro? Admiro a mucha gente. Admiro a mis padres, admiro a mi hermana. Bueno, tengo 3 hermanos hombres también, pero a quien más admiro es a mi hermana mujer. A mis padres, ¿a quién más? Admiro a maestros que me han guiado por el camino del periodismo. ¿A quién más admiro? Admiro a líderes, a cualquier gente que yo vea que tiene capacidad de liderazgo, lo admiro bastante. Excelente. ¿Y tienes algún proyecto futuro a corto plazo que quieras compartir? Sí quiero compartirles que a partir de que me llegue la residencia, si es que me llega, ¿verdad? Porque también me pueden decir que no. Me gustaría ayudar a otra gente, porque a diario me llegan mensajitos por Twitter o por Instagram de gente que está interesada en irse a estudiar o trabajar o vivir en Canadá, y me preguntan mucho, ¿cómo lo hiciste?
¿cuánto dinero tenías? ¿Cuánto dinero llevaste? Me hacen de todo tipo de preguntas relacionadas con la vida en Canadá. Y muchas veces se me hace un poquito complicado responderles porque yo misma estoy todavía en ese proceso, ¿no? Mi proceso no ha terminado. Entonces, ya que se termine, me gustaría ayudarlos con eso. Entonces, me gustaría hacer como una pequeña agencia de alguna consultoría para apoyar a toda esa gente que me pide tips o que me pide ayuda también. Excelente. Sí, sin duda sería muchísima ayuda para aquellas personas que quieren irse y que es el principal problema, porque como lo platicamos ahorita, tú googleas, me quiero ir a Canadá, ¿qué necesito? Y te dan una serie de requisitos que muchas veces ni siquiera sabes cómo funcionan, cómo puedes aplicar, dónde es, no sabes nada, o sea, entonces ahí está. Ojalá que pronto te llegue la residencia para que puedas ayudar a todos estos jóvenes, porque me imagino que en su mayoría son jóvenes. Jóvenes y personas que tienen familia, que me comentan que les gustaría emigrar a Canadá con toda la familia. Sí, digo, también por desgracia, pues el tema de la violencia en México es cada vez más de mucha incertidumbre. Sí. Que pues ojalá todos estemos aportando nuestro granito de arena para cambiar esta situación, pero pues por lo pronto hay familias que necesitan o que quieren irse y pues están en todo su derecho, ¿no? Yo antes creía y tenía esa idea cerrada de que los que se iban era porque no les interesaba y porque realmente eran débiles y no querían hacer nada, pero están en todo su derecho. Entonces, si se quieren quedar adelante y si se quieren ir, pues también, y no tenemos por qué ser obstáculo, al contrario, si podemos ayudarles a irse o a quedarse, pues qué mejor, ¿no? Y ya pues para terminar, ahora sí, compártenos tus redes sociales. Creo que la que más usas es Twitter, o no sé si también usas mucho Instagram, no sé, ahí compártenos todas tus redes sociales, contacto, donde te pueden contactar si quieren a lo mejor algún consejo, quieren escuchar tus recomendaciones y ver todas tus ideas ahí interesantes, por favor. Bueno, estoy en Twitter, como dices, es la red social que más utilizo actualmente, como @AnaIsabelCepeda, mi nombre. Y en Instagram estoy como @ana.isabel.zm. Ahí me van a poder encontrar. Me gusta mucho subir fotografías de naturaleza. Ahí en Vancouver hay muchas... Sí, están muy padres sus fotos. Sí, hay muchas cosas que ver, muchos árboles, muchas flores. Entonces siempre estoy ahí tratando de... Y me gusta la fotografía también, entonces ahí les comparto eso. Y si me siguen, les tengo ahí una petición. Que me ayuden, que me digan qué puedo llevarles de aquí de Hermosillo a mis amigos canadienses ahora que regrese, para que conozcan un poquito más de nuestras tradiciones. ¿Qué podría llevarles como souvenir? Perfecto, pues quedamos en contacto. Muchas gracias por haber estado acá y pues nada, simplemente gracias por todos tus consejos y contarnos tu historia y que ha sido difícil. Mi historia prohibida. Sí, sí, no la compartan por favor a las autoridades canadienses. Así pero, es. Pues muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes, bye. Amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo. Al igual, pueden calificarnos y suscribirse en las plataformas donde nos escuchan.